Gané la lotería y volví a casa para sorprenderlos, pero la sorpresa fue para mí cuando oí a mi padre decirle a mi hermana, ahora que no tiene trabajo, es hora de que se vaya. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de la tarde se colaba por el parabrisas, trazando líneas doradas sobre el discreto sobre que descansaba en el asiento del copiloto. Dentro, un pedazo de papel validado por el gobierno confirmaba una realidad que mi mente aún se negaba a procesar del todo: 300 millones de pesos. La cifra era un eco de un universo paralelo, uno donde la libertad no era un sueño lejano, sino una coordenada tangible en mi mapa vital. Mi corazón latía con una euforia contenida, el zumbido de una vida entera de presión a punto de ser liberada. Conduje los últimos kilómetros hacia la casa que yo había comprado, no con la ansiedad de llegar, sino con la calma serena de quien saborea el final de una larga condena. Mi plan era simple, casi cinematográfico en mi cabeza. Entraría, los reuniría en la sala y anunciaría mi renuncia. Les diría que había decidido tomarme un respiro, viajar, pensar en mí por primera vez. La noticia de la lotería sería mi as bajo la manga, un secreto que guardaría un poco más. Quería ver sus rostros, esperaba, por una vez, ver orgullo en sus ojos sin el filtro del cálculo, sin la sombra de la siguiente factura por pagar. Estacioné a unos metros de la entrada. Apagué el motor y el silencio fue invadido por las risas de los niños del vecindario. Observé la fachada, los muros color arena, el pequeño jardín de bugambilias que yo misma había plantado. Cada ladrillo, cada baldosa, pagado con mi sudor y mis noches en vela. Era el altar de mi sacrificio. Bajé del coche, mis pasos lentos y deliberados sobre la acera. Justo cuando mi mano se extendía para girar el pomo de la puerta, las voces desde adentro me detuvieron en seco. La ventana de la sala estaba entreabierta, y el viento de la tarde me trajo sus palabras, nítidas y crueles. Era la voz de mi padre, César. Gemma dice que su jefe por fin la despidió. Qué bueno, dijo, su tono desprovisto de cualquier pena, cargado de un alivio práctico. Ahora que no tiene trabajo, es un estorbo. Ya es hora de que se vaya. Un silencio. Luego, la risa tonta y cantarina de mi hermana, Gemma. El mundo se detuvo. El aire se espesó. El zumbido en mis oídos ahogó las risas de los niños, el viento, todo. El boleto en mi bolso de repente no se sentía como una llave a la libertad, sino como el boleto de entrada a la comedia más trágica y absurda de mi vida. La sorpresa que quería darles se había convertido en mi propia y brutal revelación. La casa que yo veía como un refugio, para ellos, era solo un espacio que necesitaba ser optimizado. Y yo, su arquitecta, acababa de ser declarada una estructura fallida, lista para la demolición. Apoyada contra la pared exterior de mi propia casa, el estuco áspero arañando mi espalda, mi mente huyó del presente. Viajó 15 años atrás, a un tiempo donde mi futuro aún olía a posibilidades infinitas. Tenía 18 años y en mis manos temblaba una carta con un sello extranjero. Era una beca completa, una oportunidad única para estudiar conservación de arte en Florencia, Italia. Era el sueño que había alimentado en secreto, dibujando en los márgenes de mis cuadernos de matemáticas, visitando museos como quien va a la iglesia. Corrí a la pequeña sala de nuestro antiguo apartamento, donde mi padre estaba sentado en su sillón, frente al retrato de mi madre que colgaba en la pared principal. Ella había fallecido 2 años antes, y su imagen se había convertido en un santuario silencioso, un juez perpetuo de todas nuestras acciones. Papá, mira. Lo logré. Me voy a Florencia, exclamé, mi voz vibrando de una alegría pura, infantil. César tomó la carta. Sus ojos la recorrieron sin emoción. No hubo una sonrisa, ni una felicitación. Su rostro se endureció mientras se levantaba y caminaba hacia el retrato de mi madre. Se quedó mirándolo un momento, como pidiendo permiso o perdón. El arte no paga las cuentas, Lidia, dijo finalmente,
su voz baja y cargada de un peso que yo era demasiado joven para entender. Se giró hacia mí, sus ojos eran los de un verdugo apenado. Tu madre, que en paz descanse, siempre quiso que cuidaras de esta familia. Tu hermana es todavía una niña. Yo no estoy bien desde que ella se fue. Tienes una obligación. Tu deber es estudiar algo práctico. Algo que dé dinero. No discutí. No grité. Me quedé paralizada mientras él, con una calma metódica, rasgaba la carta en 4 pedazos y los dejaba caer sobre la mesita como si fueran cenizas. Luego, me entregó un folleto grueso y satinado de la Facultad de Arquitectura de la universidad local. Esto es por tu bien, sentenció. Esto es lo que tu madre hubiera querido. Esa noche, no lloré por la carta rota, lloré por la niña que fui, la que creía que los sueños eran para cumplirse, no para sacrificarse. Lloré por la madre que él invocaba como un fantasma para encadenarme. La artista en mí murió esa noche, y en su lugar nació la arquitecta, la hija obediente, la proveedora. La herramienta útil. Y ahora, 15 años después, apoyada contra la pared de la casa que esa herramienta había construido, entendía la verdad. Él no lo hizo para protegerme. Lo hizo para asegurarse de que su inversión, la única que le quedaba, fuera rentable. Los años que siguieron fueron un borrón de noches de estudio, proyectos de madrugada y una determinación feroz. Me gradué con honores y conseguí un puesto en una prestigiosa firma de arquitectos. Mientras yo ascendía a base de agotamiento, mi hermana Gemma flotaba por la vida, cambiando de pasiones, como de color de esmalte de uñas, cada una financiada por mi futuro práctico. La presión de mi padre crecía con cada éxito mío. El hijo de mi compadre ya les compró un coche a sus papás, decía casualmente durante la cena. La vecina anda diciendo que su hija la va a llevar de viaje a Europa. Cada frase era una aguja, un recordatorio de que mi esfuerzo nunca era suficiente. Así que me fijé una nueva meta, comprar una casa. Una casa de verdad, con jardín, con espacio, un castillo que me validara a sus ojos. Trabajé el doble. Acepté proyectos en otros estados. Mis 20 se convirtieron en una larga hoja de cálculo. Y finalmente, lo logré. Una casa de 3 recámaras en un barrio tranquilo, con un jardín trasero perfecto para que mi padre leyera el periódico. El día de la fiesta de inauguración, yo estaba radiante. Creía ingenuamente que ese gesto monumental, esas paredes levantadas con mi sacrificio, finalmente me ganarían su aprobación incondicional. Invité a toda la familia. Mi padre, César, se puso de pie para el brindis, con una copa en la mano. Quiero brindar, comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad, por este nuevo hogar. Un hogar que es testimonio de la visión y el buen gusto de mi hija menor, Gemma. Hizo una pausa, mirándola con un orgullo desbordante. Su energía, su constante búsqueda de la belleza, fue la inspiración detrás de este gran paso para nuestra familia. Sentí como la sonrisa se congelaba en mi rostro. La gente aplaudió cortésmente. Gemma, por supuesto, aceptó el crédito con una inclinación de cabeza. Y también, claro, añadió mi padre como una ocurrencia tardía, agradecemos a Lidia por su contribución financiera para hacerlo posible. La humillación fue un sabor metálico en mi boca. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Más tarde, mientras me mostraba la casa, oficialmente, abrió la puerta del dormitorio principal, el que tenía un balcón con vistas al jardín. Esta será para Gemma, anunció con total naturalidad. Ella necesita el espacio y la luz para su contenido. Tú puedes quedarte con la del fondo. Es más pequeña, pero más silenciosa. La habitación del fondo. La que daba a la pared del vecino, junto al ruidoso cuarto de lavado. Asentí, incapaz de formar una palabra. Esa noche, mientras desempacaba mis pocas cosas, escuchando el traqueteo de la lavadora, lo entendí. Yo no era la dueña de la casa. Era la eterna inquilina que pagaba la hipoteca. Siempre lo había sido. Y ahora, parada afuera, escuchando sus planes, me daba cuenta de que mi contrato de arrendamiento estaba a punto de ser cancelado. La Navidad de ese mismo año,
decidí hacer un último y desesperado intento. Con mi bono anual, un dinero ganado a pulso en un proyecto que casi me cuesta la salud, compré algo que no era para Gema, ni para la casa. Era para él. 2 boletos de primera clase y un tour de lujo por Andalucía, España. Era el viaje con el que mi padre siempre había soñado, del que hablaba con nostalgia cada vez que veía un documental. Lo envolví en una caja elegante, esperando el momento perfecto en Nochebuena. Esa noche, después de que Gema abriera su regalo, un nuevo y carísimo celular que mi padre aplaudió como si fuera la cura contra el cáncer, le entregué mi caja a él. La abrió con curiosidad. Sus ojos recorrieron los boletos, el itinerario. Su expresión no fue de alegría, sino de fastidio. Lidia, por favor, dijo, dejando la caja a un lado como si contuviera algo desagradable. Gema se asomó. ¿España? Qué aburrido, papá. Además, ¿quién te va a cuidar aquí? Yo necesito ese dinero para un curso de marketing digital. Y mi padre, sin dudarlo un segundo, se puso de su lado. Tu hermana tiene razón, me dijo, su tono era el de un jefe regañando a una empleada inepta. Esto es un capricho egoísta, Lidia. Un despilfarro. ¿Cuándo vas a pensar en las necesidades reales de la familia? Me quedé allí, en medio de la sala decorada con luces parpadeantes, sintiéndome la persona más estúpida del mundo. Mi intento de regalarle un sueño se había convertido en una prueba más de mi egoísmo. Semanas después, encontré la caja con los boletos en el fondo de un cajón de la cocina, debajo de manuales de electrodomésticos viejos. Habían expirado. Y mientras el recuerdo de ese papel sin valor se arremolinaba en mi mente, aquí y ahora, en el presente, la ironía me golpeó con la fuerza de un huracán. El boleto que ahora tenía en mi bolso, el que valía 300 millones, tampoco era para ellos. Era mi pasaporte de salida. Y ellos, en su infinita ceguera, acababan de estampar el sello de aprobación en mi visa. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. No entré a la casa. Di media vuelta, mis movimientos robóticos, mecánicos. Regresé al coche y conduje sin rumbo, las luces de la ciudad desenfocándose a través de un velo de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una rabia helada, una rabia por la ciega lealtad que les había profesado durante años. Terminé registrándome en la suite presidencial del hotel más lujoso de la ciudad. Desde el ventanal, la metrópoli se extendía a mis pies como un tapiz de luces indiferentes. Saqué de mi bolso una vieja fotografía, la única que conservaba en mi cartera. Mamá, papá, una Gema de 5 años y yo de 15, todos sonriendo en un día de campo. La mujer de la foto, mi madre, me miraba con ojos cálidos. ¿Qué diría ella si viera esto? Y entonces, la duda, ese veneno que mi padre había inoculado en mí durante años, comenzó a surtir efecto. Miré mi reflejo en el cristal oscuro. Una mujer de 35 años, sola en una suite de hotel. ¿Y si tenían razón? ¿Y si me había enfocado tanto en mi trabajo, en ser la proveedora, que me había olvidado de ser una hija, una hermana? ¿Y si, de alguna manera, yo misma me había convertido en ese estorbo del que hablaban? El pensamiento fue tan doloroso que me dobló. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, el peso de una vida de culpa cayendo sobre mí. Pero en medio de esa oscuridad, algo se encendió. Una chispa de lógica, la mente de la arquitecta que se negaba a derrumbarse. Analicé los hechos, no las emociones. Recordé cada sacrificio, cada humillación, cada peso que había salido de mi cuenta para financiar sus vidas. Y en ese momento, lo vi con una claridad aterradora, esto no era culpa mía. Era un patrón. Una estructura de abuso diseñada para mantenerme productiva y sumisa. Me levanté. La mujer del reflejo ya no parecía una víctima, sino alguien que acababa de despertar de un largo coma. Tomé mi teléfono. No necesitaba llorar, necesitaba un ancla, una segunda opinión que confirmara que no me estaba volviendo loca.
Marqué el número de mi tío Román, el hermano menor de mi madre. ¿Lidia? ¿Qué pasa, mija? Son las 10 de la noche, su voz sonaba somnolienta y preocupada. Y se lo conté todo. El boleto de lotería, las palabras de mi padre, mi crisis en el hotel. Hablé sin parar, vomitando años de frustración. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, no hubo compasión vacía, solo una afirmación dura y necesaria. Ese cabrón, dijo, refiriéndose a mi padre. Te lo advertí, Lidia. Tu madre era el corazón de esa familia. Desde que ella se fue, él se convirtió en un parásito. Pero escúchame bien. No hay tiempo para llorar. Hay tiempo para actuar. Dime que no entraste a esa casa. No, tío. Estoy en un hotel. Bien. Te acabas de salvar de una trampa. Ahora, escúchame. Es hora de que la arquitecta diseñe su propia vida. Y el primer paso es demoler la estructura vieja. La voz de mi tío Román fue como una inyección de acero líquido en mis venas. Colgué el teléfono y la niebla de la duda se disipó por completo, reemplazada por una concentración glacial. La arquitecta había tomado el control. Me acerqué al minibar, saqué una botella de agua y la serví en un vaso de cristal tallado. Me senté en el elegante escritorio de caoba de la suite. Abrí el directorio de servicios del hotel, arranqué una hoja en blanco y tomé una pluma. En la parte superior, escribí con letras mayúsculas y firmes, Proyecto Liberación. Mi mente, entrenada para ver estructuras, para analizar cimientos y para planificar cada fase de una construcción, comenzó a trabajar. Esto no sería una venganza impulsiva, sería una demolición controlada, una obra maestra de ingeniería legal y emocional. Fase 1. Cimentación. Taché la palabra y escribí debajo, asegurar los activos. Mañana a primera hora, no iría a la oficina de la lotería. Enviaría a un representante. Mi tío me había recomendado a la mejor. Una abogada fiscalista que era conocida por su discreción y su ferocidad. Su nombre era licenciada Acosta. La llamaría a las 8 de la mañana en punto. El premio debía ser depositado en un fideicomiso, no en mi cuenta personal. Inaccesible. Invisible. Fase 2. Análisis estructural. Debajo, apunté, auditoría completa. Necesitaba un registro de cada peso que había gastado en ellos durante los últimos 10 años. Hipoteca de la casa, matrículas universitarias de Gema, las 3 carreras que empezó y nunca terminó, sus viajes, sus coches, sus caprichos. Todo. Necesitaba cuantificar mi sacrificio, no por sentimentalismo, sino como evidencia. Fase 3. Plan de demolición. Aquí me detuve un momento. ¿Qué quería conseguir? ¿Solo recuperar mi dinero? No. Quería algo más. Quería que entendieran, en un nivel fundamental, el valor de lo que habían perdido. Escribí, el cebo. Dejaría que pasara una semana. Mi silencio absoluto los envalentonaría. Pensarían que estaba derrotada, llorando en el apartamento de alguna amiga. Dejaría que su arrogancia creciera, que se sintieran dueños y señores de mi casa. Fase 4. Construcción nueva. ¿Y después? ¿Qué haría con mi vida? La respuesta vino a mí con una claridad sorprendente. Escribí 2 palabras, Florencia. Arte. El sueño que me habían robado. No solo lo recuperaría, lo financiaría a una escala que ellos jamás podrían imaginar. Miré el papel. Ya no era una lista de tareas, era un plano arquitectónico. El plano de mi nueva vida. Por primera vez en años, no sentía el peso de la obligación, sino la emoción de la creación. Estaba a punto de construir algo magnífico sobre las ruinas de mi antigua vida. Y, a diferencia de la casa que les di, esta vez, yo sería la única con las llaves. Pasó una semana. Una semana de silencio absoluto por mi parte. Me comuniqué únicamente con la licenciada Acosta y mi tío Román.
El premio fue reclamado y asegurado en un fideicomiso tan blindado que ni un ejército de contadores podría encontrarlo. Mi equipo legal, financiado generosamente, trabajó día y noche recopilando cada transferencia bancaria, cada estado de cuenta, cada recibo que probara mi patrocinio ininterrumpido de la familia. Tal como lo había previsto, mi silencio fue interpretado como debilidad. Mi tío me contó que Gemma había estado publicando fotos en sus redes sociales desde su balcón, con leyendas como disfrutando la paz de mi nuevo hogar. Mi padre le había dicho a los vecinos que yo estaba pasando por una crisis personal y que me había ido de la ciudad por un tiempo. Estaban reescribiendo la historia, borrándome de mi propia vida con una facilidad insultante. El séptimo día, la licenciada Acosta activó la fase 3 de mi plan. Un mensajero con guantes blancos entregó un sobre grueso, de papel de lino y con un sello de lacre, en la puerta de mi casa. Adentro, una carta impresa en una tipografía elegante los invitaba, a César y a Gemma, a una reunión de conciliación familiar la noche siguiente. El lugar, un salón privado en Auciel, el restaurante más exclusivo de la ciudad, ubicado en la cima de un rascacielos. La redacción de la carta era una obra de arte de la manipulación. Hablaba de honrar los deseos de la difunta matriarca de la familia, y de la necesidad de discutir una distribución equitativa de los bienes y responsabilidades futuras, incluyendo un posible fondo fiduciario dejado por mi madre. La licenciada Acosta había inventado un anzuelo tan delicioso que era imposible no morderlo. La mención de un fondo secreto, sumada a la oportunidad de verme humillada en un entorno lujoso, era una combinación irresistible para su codicia y arrogancia. La confirmación llegó a la oficina de la abogada menos de una hora después. Por supuesto que asistirían. La trampa estaba puesta. El escenario, listo. Y yo, la protagonista que ellos creían derrotada, me preparaba para mi gran entrada. La noche de la cena, me vestí para la guerra, no para una reunión. Un vestido negro de corte impecable, tacones afilados y un collar de diamantes discretos pero innegablemente caros. Cuando me miré al espejo, no vi a la hija agotada, vi a la presidenta de mi propia vida. Llegué al restaurante y me condujeron al salón privado. La pared de cristal ofrecía una vista panorámica de la ciudad que parecía una galaxia a nuestros pies. La mesa estaba puesta para 4. Me senté en la cabecera, dándoles la espalda a la vista, para poder enfocarme en sus rostros. Llegaron 20 minutos tarde, un último y patético acto de poder. César entró con aire de patriarca magnánimo. Gemma, con un vestido demasiado revelador para la ocasión, me miró de arriba a abajo con desdén. Vaya, Lidia. Qué bueno que decidiste ser razonable, dijo mi padre, sentándose sin que lo invitaran. Pensé que estarías viviendo debajo de un puente, añadió Gemma con una risita. Ignoré sus comentarios. Ordené la botella de vino más cara de la carta y dejé que hablaran. Se sirvieron, comieron, y monologaron sobre sus planes. Gemma quería remodelar su cuarto. César estaba pensando en cambiar el coche. Hablaban de mi dinero como si ya fuera suyo, discutiendo sobre mi futuro como si fuera una mascota problemática que necesitaba ser reubicada. Yo permanecí en silencio, comiendo poco, observándolos con una calma que los desconcertaba. Era como una bióloga observando a 2 especímenes particularmente desagradables bajo un microscopio. Justo cuando servían el plato principal, la puerta se abrió. La licenciada Acosta entró. Es una mujer alta, de cabello plateado recogido en un moño severo y una mirada que podría congelar el acero. Su presencia cambió instantáneamente la atmósfera de la habitación. ¿Y usted quién es?, espetó César, molesto por la interrupción. Soy la licenciada Elena Acosta. Represento los intereses de la señorita Lidia, dijo, su voz tranquila pero con un filo cortante. Se sentó en la silla vacía a mi lado y colocó un maletín de cuero sobre la mesa. ¿Intereses? ¿Qué intereses va a tener si está desempleada?, se burló Gemma. La abogada no le hizo caso. Abrió el maletín y sacó una sola carpeta. La abrió y deslizó un documento sobre la mesa de caoba. Era una copia certificada ante notario del boleto de lotería ganador. El número de serie,
la fecha y la cantidad de 300 millones de pesos eran claramente visibles. Estamos aquí, dijo la licenciada Acosta, su voz resonando en el silencio repentino, para informarles del nuevo estado financiero de mi clienta. La cara de mi padre pasó del rojo de la indignación al blanco pálido del shock. Gemma miró el papel, luego a mí, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido estridente. Y, continuó la abogada, su voz bajando un tono, volviéndose aún más peligrosa, para discutir los términos de su inminente desalojo de una propiedad que no les pertenece. El jaque mate había sido declarado. Y por sus rostros, supe que acababan de darse cuenta de que no solo habían perdido la partida, sino que ni siquiera habían entendido las reglas del juego. El silencio que siguió fue la cosa más elocuente que había escuchado en mi vida. Era un silencio hecho de arrogancia desmoronándose, de codicia evaporándose, de puro y absoluto terror. César fue el primero en reaccionar. Soltó una risa nerviosa, hueca. Esto es una broma. Una broma de muy mal gusto, Lidia. ¿De dónde sacaste este papel falso? Le aseguro, señor, intervino la licenciada Acosta, su voz helada, que la Comisión Nacional de Loterías y el Servicio de Administración Tributaria no lo consideran una broma. Mi clienta es, desde hace una semana, la única beneficiaria de ese premio. La realidad los golpeó. Y con la realidad, llegó la desesperación. Lidia. Hija. Somos tu familia, gimió mi padre, su rostro descompuesto, tratando de alcanzar mi mano sobre la mesa. La retiré como si su tacto quemara. Familia, respondí, mi voz por fin saliendo, tranquila y cortante. ¿La familia te llama, estorbo? ¿La familia planea echarte a la calle el mismo día que creen que has tocado fondo? Fue un malentendido, mi amor, suplicó, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. ¿Estábamos preocupados por ti? No mientas más, lo interrumpí. Se acabó el teatro. Entonces, la licenciada Acosta tomó la palabra de nuevo, deslizando una segunda carpeta sobre la mesa. Normalmente, un proceso de desalojo tomaría meses. Es tedioso. Pero afortunadamente para mi clienta, no tendremos que pasar por eso. Abrió la carpeta. Mi equipo de investigación ha descubierto algunas irregularidades. Por ejemplo, una firma falsificada en un permiso de la Asociación de Vecinos a nombre de mi clienta, gestionado por usted, señor César. Y aquí, señaló otro fajo de papeles, tenemos los estados de cuenta de una tarjeta de crédito suplementaria que mi clienta le otorgó a usted, señorita Gemma, para emergencias, y que ha sido usada repetidamente para compras de lujo sin autorización. Eso, señores, se llama fraude. El último atisbo de color desapareció de sus rostros. Así que tienen dos opciones, concluyó la abogada. Opción A, nos enfrentamos en un litigio por fraude, que créanme, no solo les costará la casa, sino que podría tener consecuencias penales. O la opción B, firman este acuerdo. Puso un documento final sobre la mesa. Un acuerdo de desalojo voluntario de la propiedad en un plazo de 72 horas, llevándose únicamente sus efectos personales. Adicionalmente, una orden de restricción permanente que les prohíbe contactar a mi clienta por cualquier medio. A cambio, ella se abstendrá de presentar cargos. Tienen 5 minutos para decidir. No necesitaron ni uno. La lucha había terminado. Derrotados, humillados y sin ninguna otra opción, tomaron la pluma con manos temblorosas y firmaron su rendición. Han pasado 6 meses. La casa, aquella que fue mi orgullo y mi prisión, la vendí sin volver a poner un pie en ella. El dinero se sumó a una cuenta que ya no reviso. No se trata del dinero, nunca se trató solo de eso. Ahora estoy sentada en un pequeño café en una plaza de Florencia, Italia. El sol de la Toscana calienta mi rostro. Frente a mí, no hay un plano arquitectónico de un rascacielos, sino un cuaderno de dibujo. Mis dedos, antes acostumbrados a la precisión de un ratón de computadora, ahora sostienen un lápiz de carboncillo. Estoy dibujando la cúpula de Brunelleschi, no con la técnica de una arquitecta, sino con la emoción de una artista.
Con una parte del dinero, he creado la Fundación Elena, en honor a mi madre. No es una fundación para construir casas, sino para construir sueños. Financia becas para jóvenes mujeres mexicanas que quieran estudiar arte, música, literatura, las cosas poco prácticas. He demolido mi vida anterior hasta los cimientos. Y sobre esas ruinas, estoy construyendo algo nuevo, algo mío. Algo que, espero, honre a la mujer que me dio la vida y no al hombre que intentó robármela. He recuperado mi libertad, mi pasión, mi nombre. He elegido la justicia sobre la compasión, la distancia sobre el dolor. Les di exactamente lo que merecían, nada. Pero a veces, en la quietud de estas tardes doradas, mientras el aroma del café se mezcla con el murmullo de un idioma que estoy aprendiendo a amar, todavía miro mis dibujos y me pregunto: ¿fui yo la villana en mi propia historia?